Hola, bienvenidos al canal con este más que interesante problemita. Cuidado con este tipo de problemas. Parecen muy sencillitos, pero podemos enredarnos muchísimo haciendo cálculos y cálculos y más cálculos y a lo mejor no es tan difícil. Dice, considere dos anillos de masa m cada uno que deslizan sin roce a lo largo de una barra vertical y la otra horizontal como se indica en la figura. Ambas están unidas por una cuerda ideal de largo L. Y entonces nos hace una serie de preguntas que las iremos viendo ahora. Así que los invito a ver el vídeo. A. Demuestre que la suma de los trabajos de las fuerzas de tensión que la cuerda ejerce sobre ambos anillos es nula. Entonces tendremos que representar las fuerzas que están actuando. Se nos dice que la cuerda es una cuerda ideal, sin masa, inextensible. Pero además vemos que esta cuerda está en todo tiempo tensa, ¿verdad? Por lo tanto, la cuerda ejercerá una fuerza sobre esta masa que llamamos tensión y que pasamos a dibujar. Vamos a achicar un poquito esto, ahí. Esa sería la fuerza tensión, vamos a llamarle T. La fuerza que hace la cuerda sobre esta masa. Por otro lado, la cuerda está interactuando con esta masa, ejerciendo una tensión que tendrá esa dirección y ese sentido a lo largo de la cuerda. También le llamaré tensión. Recordemos que si la cuerda es ideal, el módulo de esta tensión es igual al módulo de esta tensión. Antes de proseguir dibujando las fuerzas, nos vamos a tomar los ejes cartesianos. Voy a tomar un eje X paralelo a esta barra. Lo voy a hacer ahí el origen. Y el eje Y también lo voy a tomar así. Entonces le vamos a llamar eje X y eje Y. Y hago esto porque lo que voy a buscar ahora son las componentes de la tensión según la dirección de los ejes considerados. Así que tendremos esta componente, que después le llamaremos a lo mejor TX1, por ejemplo, y esta componente TI1. Y aquí tenemos esta componente TI2 y la componente TX2. Bien, una vez que tenemos las componentes, vamos a pensar lo siguiente, que hay más fuerzas, ¿verdad? Entonces vamos a tener la fuerza peso. Vamos a dibujar el peso, así. P, vamos a llamarle P1, aunque las masas son iguales. Y también tenemos que pensar lo siguiente, que el cilindrito este no está cayendo, porque la barra está ejerciendo una fuerza normal hacia arriba. Pero tengamos en cuenta que esa normal hacia arriba no es igual a P1, sino que es igual a la suma de P1 más esta componente en I de la tensión. Así que vamos a dibujarla así, más grande que el peso. Y por ahora simplemente le vamos a poner normal 1, por ejemplo. Bien, vamos al otro cuerpo. En el otro cuerpo lo que tenemos es el peso, que lo voy a dibujar mayor que la componente de la tensión porque ese cuerpo está descendiendo y por lo tanto, bueno, pensamos que descenderá con aceleración, ¿verdad? Si desciende con aceleración, este peso tiene que ser mayor que la componente ni de la tensión. Así que vamos a llamarle peso 2. Hemos marcado el ángulo θ, que también vemos que es igual que este porque tengo dos paralelas atravesadas por una recta. Entonces estos dos ángulos son iguales por el criterio de alternos internos entre dos paralelas. Y luego, si yo considero esta recta paralela aquí,
Si hago este trazado, voy a tener que este angulito también es el ángulo θ por correspondientes entre dos paralelas. Por tanto, si partimos de que la tensión es T, que es la hipotenusa en este triangulito, esta componente, que es el cateto opuesto al ángulo θ, podemos escribirlo como T multiplicado por el seno de θ. Mientras que esta otra componente, que es el cateto contiguo al ángulo θ, podemos escribirlo como T por coseno del ángulo θ. ¿Y por qué me estoy centrando en estas componentes? Porque me piden comprobar que el trabajo de la tensión, mejor dicho, me piden comprobar que la suma de los trabajos de cada una de estas dos tensiones es 0. Entonces, como hemos descompuesto la tensión en dos componentes, vamos a tener lo siguiente. Este cilindro se mueve en un plano, se mueve horizontalmente, en una dirección horizontal. Entonces, la componente en I de la tensión no realiza trabajo porque forma 90 grados con esa dirección. La única componente de la tensión que realiza trabajo es esta, T por seno del ángulo, la Tx. Bien, ¿y aquí qué es lo que pasa? Bien, esta componente no realiza trabajo porque el cilindro se mueve en dirección vertical. La única componente que realizará trabajo será esta componente Ti, que es T por coseno del ángulo θ. Y eso es sumamente importante a la hora de evaluar los trabajos. Hemos indicado esta distancia X desde el origen hasta donde se encuentra este cilindrito y la distancia Y desde el origen hasta donde se encuentra el otro cilindro. Y también hemos considerado un pequeñísimo desplazamiento diferencial de X para este cilindro y un pequeñísimo desplazamiento diferencial de Y para este otro cilindro. Tengamos en cuenta lo siguiente, aquí tenemos un triángulo rectángulo, entonces se cumple Pitágoras, mediante el cual podemos establecer que L, que es la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, que es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces, con esas consideraciones, vamos a ver cómo podríamos calcular y sumar el trabajo de ambas tensiones. Trabajo 1 más trabajo 2. Trabajo 1 para mí es el trabajo que realiza esta tensión cuando el cilindrito se desplaza un pequeño diferencial X, como dijimos. Y como la fuerza que nos interesa es la componente de la tensión a lo largo del eje X, entonces ese trabajo nos quedará T por seno del ángulo θ por el pequeño desplazamiento de X, por el coseno del ángulo que forma esa fuerza con dx, que es un ángulo de 0 grado. Coseno de 0 grado, que es 1. Bien, y el trabajo 2, que lo voy a sumar, será el trabajo de esta componente en I. Cuidado, que esta componente tiene sentido contrario al desplazamiento diferencial de I. Es decir, que esta componente forma un ángulo de 180 grados con diferencial de I. Así que cuando calculemos el trabajo, será T por el coseno de θ por diferencial de I por el coseno de 180 grados, que es menos 1. Entonces lo que puedo hacer, este menos 1 lo voy a colocar aquí. Entonces voy a borrar, voy a colocar el menos y ya voy a quitar el coseno. Entonces, esa sería la suma de los trabajos, que parece que nos tenemos que demostrar que esto vale 0, así que vamos a poner un signo de interrogación encima del signo de igual, a ver si es verdad que eso nos da 0. Bien, por otro lado, también teníamos lo siguiente, dijimos que L al cuadrado, en virtud del teorema de Pitágoras, es X al cuadrado más Y al cuadrado. A su vez, esta igualdad la podemos escribir de otra forma. L cuadrado es L por L, X al cuadrado es X por X, e Y al cuadrado es Y por Y. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la derivada con respecto al tiempo de estos productos,
a ambos lados de la igualdad, para no alterar la igualdad, ¿verdad? Tengo que hacerlo a ambos lados. Entonces, bien, aquí me va a quedar lo siguiente. La derivada de este producto, pero L por L, L es constante, es el largo de la cuerda. Yo sé que la derivada de este producto me va a dar 0, y lo voy a poner aquí, 0. Bien, y aquí vamos a ver qué pasa con la derivada de este producto. Es derivada del primero por la derivada del primero por el segundo sin derivar. La derivada del primero será la derivada de x con respecto al tiempo por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo, que también es derivada de x con respecto al tiempo, por la primera sin derivar. Y lo mismo nos va a quedar con la otra. Nos quedará diferencial y sobre diferencial t por i, más otra vez derivada de i con respecto al tiempo por i. Bien, entonces esto podemos organizarlo de la siguiente forma. Podemos poner que 0 es igual a 2 por x por diferencial de x sobre diferencial de t, más 2 por i por diferencial de i sobre diferencial de t. Bueno, transponiendo cualquiera de estos dos términos al primer miembro, nos quedará, por ejemplo, menos 2x por diferencial de x sobre diferencial de t será igual a 2 por i por diferencial de i sobre diferencial de t. Diferencial de t es un tiempo muy pequeño en el cual se ha movido este cilindrito, pero es el mismo intervalo de tiempo, diferencial t, que se ha movido este otro. Por lo tanto, estos diferencial t los puedo simplificar. Los dos también los puedo simplificar. Ahora bien, ¿qué sucede con este signo de menos? Bueno, este signo de menos, ¿qué es lo que está explicando? Que cuando este cilindro avanza, la x disminuye, ¿verdad? En cambio, cuando este avanza, la y aumenta. Por eso, los signos de los diferenciales son contrarios. Pero, como a mí me interesa simplemente el valor para llegar a una relación, simplemente voy a tomar el módulo de esto, de estas cantidades, a ambos lados, y me va a quedar lo siguiente. X por diferencial de x será igual a y por diferencial de y. Ahora voy a borrar arriba porque esto es sumamente importante. De manera que podemos despejar diferencial de y nos queda x sobre y por diferencial de x. Volvemos a nuestra suma de los trabajos de las tensiones, entonces nos va a quedar t por seno de tita por diferencial de x menos t por coseno de tita por diferencial de y, que es igual a x sobre y por diferencial de x. Y bueno, vamos a ver, nos seguimos preguntando si esto será igual a 0. Bien, veamos lo siguiente. Aquí tenemos el ángulo tita, y si hacemos x sobre y es la tangente del ángulo tita. Por lo tanto, sustituyendo nuevamente y teniendo en cuenta que la tangente es el seno sobre el coseno, me faltó aquí poner diferencial de x, vamos a ver qué pasa con esto. Coseno entre coseno me da 1. Y aquí que tengo t por seno de tita diferencial x menos t seno de tita por diferencial x, entonces esto efectivamente me va a dar igual a 0, con lo cual queda la parte A demostrada. Vamos a hacer ahora la parte B. Usando el principio de conservación de la energía, encuentre la ecuación del movimiento para el ángulo tita de la figura. Primero nos tenemos que preguntar, ¿este sistema es conservativo? Veamos las fuerzas que están actuando. No hay rozamiento, pero eso no significa que el sistema sea conservativo, porque sabemos que las fuerzas peso son fuerzas conservativas, pero las tensiones no tienen por qué ser fuerzas conservativas. De hecho, normalmente no lo son. Sin embargo, hemos demostrado que el trabajo de ambas tensiones tiene igual valor
y este signo opuesto, por lo tanto la suma de esos trabajos es 0. O sea que me sigue quedando el trabajo de la fuerza conservativa peso. ¿Y qué pasa con el trabajo de la normal? Bueno, el trabajo de la normal es 0 porque la normal es perpendicular al desplazamiento. La normal no trabaja. Y me olvidé de dibujar también otra normal, que es la que tenemos hacia aquí por parte de la barra, ¿verdad? Porque este cilindro no se mueve en esta dirección. Quiere decir que esta normal está compensando esta componente en X de la tensión. Entonces el sistema es conservativo y tendrá por un lado la suma de energías cinéticas de cada cilindro más, cuidadito, la energía potencial gravitatoria de este cilindrito respecto a este nivel que lo vamos a tomar aquí arriba, nivel de referencia, para medir la altura, que en este caso será I. La energía mecánica será la energía cinética de este cilindrito, que será la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. La velocidad es la derivada de la posición x, ¿verdad? Por eso le pongo x punto, que es otra forma de escribir la velocidad. Es decir, x punto es la derivada de x con respecto al tiempo, que es la velocidad. Y lo mismo, y punto significa la velocidad de este cilindrito en el eje y. Luego, la energía potencial gravitatoria es negativa porque la estamos midiendo respecto a este nivel, ¿verdad? Y será igual a menos m por g por i, pero i lo podemos escribir como L por el coseno del ángulo porque esta I es el cateto adyacente o contiguo en este triangulito rectángulo que estamos considerando aquí. Ahora hemos expresado x utilizando la relación trigonométrica seno, porque x dividido L es el seno de nuestro ángulo θ, y también I es igual a L por coseno del ángulo θ. Y vamos a tomar la derivada respecto al tiempo, entonces nos va a quedar la derivada de x con respecto al tiempo, ya sabemos lo que es la velocidad, que es x punto, y ¿cómo nos quedará? Nos quedará L por la derivada del seno, que es coseno de θ, por la derivada de θ respecto al tiempo, o sea que es θ punto, que es la velocidad angular con la cual va girando la barra. ¡Qué interesante! Y luego, respecto a I, nos quedará que I punto es igual a L, la derivada del coseno es menos seno de θ, por la derivada con respecto al tiempo del ángulo, que sabemos que es la velocidad angular de la barra. Haciendo la sustitución, elevando al cuadrado esto en la energía cinética, finalmente nos queda esto. Vemos que podemos sacar factor común, m sobre 2, L cuadrado y θ punto al cuadrado, y nos quedará de la siguiente forma. Al sacar factor común, veo que nos aparece una expresión muy conocida. Seno cuadrado de θ más coseno cuadrado de θ, esto es igual a 1, así que lo podemos quitar de ahí. Por otro lado, como la energía mecánica se conserva, tengamos en cuenta que si derivamos la energía mecánica con respecto al tiempo, eso nos dará 0, ya que estamos derivando una constante. Entonces, vamos a hacer eso justamente. Si derivamos este primer término con respecto al tiempo, nos queda la constante m sobre 2 por L cuadrado, m sobre 2 por L cuadrado que está aquí, y la derivada de θ punto al cuadrado con respecto al tiempo es 2 por la derivada de θ punto con respecto al tiempo, que es la aceleración, es decir, θ 2 puntos. Y aquí, ¿cómo nos quedaría la derivada? La derivada del coseno es menos seno, menos por menos, más seno de θ. Ahora podemos simplificar. 2 entre 2 me da 1. Podemos dividir ambos miembros de la igualdad entre la masa, por lo tanto la masa se nos va. Y ahora lo que podemos hacer es dividir ambos miembros de la igualdad entre L al cuadrado. Por lo tanto nos quedará, si dividimos L cuadrado entre L cuadrado, también se nos va a simplificar. Y en el segundo término, L con el cuadrado. Así que finalmente lo que nos está quedando
es que tita, dos puntos, más G sobre L por seno de tita, todo esto es igual a 0 y ahí tenemos la ecuación del movimiento expresada en función del ángulo tita. Esta es la ecuación del movimiento, donde tita dos puntos es justamente la aceleración angular. A partir de aquí podemos obtener todo lo que queramos. Ahora, está muy interesante la pregunta C. Encuentre el ángulo tita de equilibrio y el periodo de las pequeñas oscilaciones del sistema en torno del punto de equilibrio estable. Entonces, veamos lo siguiente. ¿Cuándo tendremos un ángulo de equilibrio? Cuando no haya aceleración. Es decir, que lo que yo quiero es que la aceleración angular sea 0. Entonces, cuando ocurra eso, el sistema estará en equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que la barra ya no va a estar rotando. ¿Y cuándo ocurrirá eso? Bueno, veamos, si la aceleración es 0, y esta suma tenía que ser 0, me queda que este término tiene que ser 0, para lo cual es necesario que seno de tita sea igual a 0. Y eso ocurre para un ángulo tita de 0 grado o también para un ángulo tita de 180 grados, o sea, pi grados. Vamos a analizar estos ángulos. Si el ángulo vale 0, si tita vale 0, este cilindro estará aquí y este otro estará por aquí abajo. Pero esa es la condición de equilibrio estable, porque el sistema, si lo dejamos en reposo, permanecerá ahí, ¿verdad? Permanecerá en reposo ahí. Y si tita vale 180 grados, ¿qué significa? Si tita vale 180 grados, significa que este cilindro está aquí arriba. Entonces, si yo lo suelto, inmediatamente va a caer, arrastrando al otro. Por lo tanto, es una situación de equilibrio inestable. Inestable. Vale. Entonces, ahora me dice que encuentre para el equilibrio estático el periodo de las pequeñas oscilaciones. Es decir, con la condición de que tita sea 0 grado o aproximadamente 0 grado. Entonces, esto se pone interesante. Si el ángulo es muy pequeñito, entonces nosotros sabemos que seno de tita es aproximadamente igual al ángulo tita, siempre que ese ángulo esté en radianes, ¿verdad? Siempre en el sistema internacional nuestros ángulos están en radianes. Por lo tanto, la ecuación del movimiento nos quedaría aceleración más g sobre L por tita igual a 0. Pero esta ecuación es la ecuación de un movimiento armónico simple. Es la ecuación del oscilador armónico simple. Y cuando eso ocurre, nosotros tenemos que G sobre L es igual a la frecuencia angular de oscilación al cuadrado. Por lo tanto, sabemos que la frecuencia angular será la raíz de G sobre L. Por otro lado, la frecuencia angular es 2pi sobre el período. Por lo tanto, si despejamos el período, nos queda 2pi partido entre omega, lo que equivale a decir multiplicado por L sobre G. Y ahí hemos encontrado el período para las pequeñas oscilaciones. Bueno, ya les decía, cuidado con estos problemitas, que nos caiga en un examen. Entonces, hay que ver el vídeo, sacar apuntes, ver bien cómo ha sido todo el procedimiento. Aquí no fue necesario meternos ni con las ecuaciones de Lagrange, ni plantear el lagrangiano, ni el hamiltoniano, ni nada de eso. Porque si nos metemos en esos desarrollos, el problema se hace interminable y probablemente no lleguemos a responder lo que se nos pide. Así que bueno, agradezco que se sigan suscribiendo al canal, con lo cual podemos llegar a más compañeros que al igual que ustedes necesitan de estos conocimientos. Muchísimas gracias. Pincha en listas y ahí encontrarás todos los problemas para que puedas aprobar física sabiendo mucho. Y por favor, suscríbete al canal que es gratis. Yo te ayudo y tú me ayudas suscribiéndote. Y con eso colaboras para que el canal sea más visible y pueda llegar a más compañeros. Muchas gracias.